En esta ocasión hablaré sobre las plantas no vasculares, las plantas no vasculares son aquellas que carecen de raíces, tallos verdaderos, venas foliares y vasos tubulares, al igual que conductivos de líquidos de plantas vasculares. Este tipo de plantas no tienen sistema vascular, es decir que no van a poseer el xilema ni el floema. A pesar de no contar con esos tejidos, tienen otras estructuras más sencillas para el transporte de agua. El reino vegetal incluye dos grandes divisiones, las plantas vasculares y las no vasculares. Estas últimas no cuentan con gran variedad de tipos de tejidos especializados. Hay tres tipos de plantas no vasculares. En este caso sería el musgo, que existe alrededor de 10.000 especies en todo el mundo. Poseen vasos muy primitivos y no forman ni xilema ni floema. Se anclan al terreno a través de los rizoides. En vez de tallo poseen algo parecido llamado cauloide y en vez de hojas tienen unas láminas muy similares llamadas filoides. En los hábitats de tierras altas, los musgos colonizan fácilmente al sol o a la sombra, al igual que grietas rocosas. Son muy importantes para prevenir la erosión, retener el agua y acelerar la formación del suelo. Esto facilita la colonización de estos sitios por otras plantas. Y aquí podemos observar una imagen sobre los musgos. El siguiente sería las hepáticas. Su nombre científico, Phylum Hepatophyta. Este tipo de plantas no vasculares no tienen nada parecido a vasos, ni siquiera muestran estructuras distinguibles a diferencia de los musgos. Estas absorben el agua y los nutrientes a través de toda su superficie. Pueden medir hasta de 0.05 a 20 centímetros de diámetro. Existen aproximadamente 60 diferentes familias de plantas hepáticas. Comúnmente crecen en lugares húmedos, aunque algunas pueden crecer en zonas arenosas y secas. Pueden crecer de dos formas, teniendo una forma similar a una hoja o talosas, creciendo en grandes láminas planas, y sus hojas se pueden confundir con los musgos. Y aquí también podemos observar un ejemplo de las hepáticas. Y por último está las hepáticas de cuerno. Su nombre científico es Phylum Anthocerophyta. Las hepáticas de cuerno son un tipo briófite. Su nombre se debe a sus largas esporafites que tienen forma de cuerno. En esta estructura la planta produce esporas y pueden medir entre 1.27 y 1.9 centímetros. Estas plantas crecen en regiones templadas y tropicales de todo el mundo. Se pueden encontrar en los troncos de árboles, a lo largo de riberas en río o en lugares húmedos. Gracias a esto, que poseen unas estructuras de anclaje parecidas a pelos, pueden adherirse a los troncos o al suelo fácilmente. Y también aquí podemos observar una imagen sobre las hepáticas de cuerno. Las peridófitas son plantas vasculares o traqueófitas, es decir, poseen tejidos conductores y criptógamas, pues no poseen semillas. El ejemplo más conocido es el helecho, muy utilizado en el hogar como planta ornamental. Las peridófitas son llamadas traqueófitas o plantas vasculares, lo que es una novedad evolutiva en relación a las briófitas. Esto quiere decir que tienen dos tejidos conductores diferenciados, el xilema y el floema. Las características generales son plantas criptógamas, sin semillas y traqueófitas. La presencia de los tejidos conductores es una novedad evolutiva en relación a las briófitas. Habitan ambientes terrestres. Las peridófitas son plantas vasculares o traqueófitas, es decir, poseen tejidos conductores y criptógamas, pues no poseen semillas. El ejemplo más conocido es el helecho, muy utilizado en el hogar como planta ornamental. Las peridófitas son llamadas traqueófitas o plantas vasculares, lo que es una novedad evolutiva en relación a las briófitas. Esto quiere decir que tienen dos tejidos conductores diferenciados, el xilema y el floema. Las características generales
Son plantas criptógamas, sin semillas y traqueófitas. La presencia de los tejidos conductores es una novedad evolutiva en relación a las briófitas. Habitan ambientes terrestres y húmedos. Algunas especies logran vivir en ambientes secos y hay pocas de agua dulce. Ocurre la alternancia de generaciones en la reproducción sexuada. Los licopodios son plantas vasculares pertenecientes a las plantas peridófitas. Las plantas pertenecientes a esta clasificación se caracterizan principalmente por presentar esporófilos, hojas con una estructura singular que producen esporas para la reproducción de los licopodios. Características generales. Los licopodios vasculares son unas de las plantas más antiguas de nuestro planeta. Una de sus características principales es que disponen de traqueidas que utilizan para conducción del agua. Pueden llegar a alcanzar hasta 30 centímetros de altura y son consideradas herbáceas en su mayoría, aunque existen especies de tipo arbustivo, trepador e incluso rastrero. Las hojas de los licopodios de menos de 1 centímetro de largo y con forma ovalada se caracterizan por ser de tipo micrófilo. Estas son hojas de pequeño tamaño que cuentan con sistema vascular, xilema y floema, que no llega a ramificarse. Las raíces se ramifican de forma dicotómica y son adventicias, no se originan del embrión. En las plantas que son erectas no se originan en el ápice del tallo y van creciendo hasta que emergen en la base. Las raíces de las plantas rastreras se producen directamente hacia la base del tallo. Los equisetos son plantas carentes de flores y tienen un tallo hueco y articulado. Tienen la forma de cola de caballo. Las hojas son pequeñas y se reúnen en una vaina en torno al tallo. Producen dos tipos de tallos, uno simple y fértil, que tiene forma de espárrago que brota al final del invierno, y otro ramificado y estéril que brota después de caer el anterior. Al finalizar la primavera se producen por esporas, como los helechos. En su época de maduración es entre junio y julio. Parte utilizada medicinalmente son las ramas estériles, las cuales son recolectadas en verano. La altura de los tallos fértiles son de hasta 20 centímetros y la altura de los tallos estériles son de hasta 80 centímetros. Las hojas salen en unos nudillos presentes en los tallos. Existen unas 20 especies de equisetos. Todos tienen un aspecto similar, aunque se diferencian dos tipos: el equiseto mayor, que puede sobrepasar el metro de altura, y el equiseto menor, que alcanza a unos 20 centímetros. Los equisetos son plantas muy antiguas y algo raras. Las gimnospermas son plantas cuya importancia a nivel evolutivo es grandiosa. Son organismos que hacen algo que no hacen las plantas más primitivas: producir semillas. Gimnosperma significa literalmente semillas desnudas. Son un grupo diverso que poseen características que agrupan a todos sus miembros. Producen semillas desnudas, poseen conos masculinos separados de los femeninos, pero en la mayoría de las especies ambos sexos se presentan en la misma planta, a excepción de las cicas. Cuando presentan esta característica, se dice que son especies monoicas. En gran mayoría la polinización ocurre a través del viento. Poseen traqueidas, es decir, células alargadas que permiten el transporte de agua, y solutos en el sistema vascular. Las plantas angiospermas evolucionaron y diversificaron de forma asombrosa. Entre las principales características de las plantas angiospermas destacan: habitan prácticamente en todas las regiones del mundo, aunque con menor presencia entre las regiones polares, sobreviviendo tanto a los ecosistemas terrestres como a los acuáticos. Podemos encontrar plantas angiospermas de diferentes tamaños y estructuras, arbustivas o herbáceas. Están constituidas por órganos vegetativos bien diferenciados: raíz, tallo y hojas. Sus flores son muy viscosas, presentan sépalos, tépalos, carpelos y órganos reproductores femeninos. Ovario con óvulos situados dentro del pistilo, el cual cuenta en su estructura con el estilo y el estigma.
así como órganos reproductores masculinos. Estambres con granos de polen.